Te damos la bienvenida a EPE Agro, un proyecto sonoro centrado en el sector agroalimentario de España creado por Europa Press. Cada mes encontrarás una nueva entrega con la que estar al tanto de la actualidad y profundizar en las numerosas aristas de un sector fundamental en la economía del país. Lo haremos con un repaso de las noticias más destacadas y de la mano de sus protagonistas que pasarán por nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas a EPE Agro, el podcast de Europa Press sobre el sector agroalimentario español. Les habla Alarilla Ruiz. Y también Alicia Sánchez. Como periodistas de Europa Press les traemos algunas de las noticias más relevantes del sector primario en nuestro país, en cuya economía se mantiene como un pilar fundamental. En este episodio, además, contaremos con el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes en España, FENACORE, Juan Valero de Palma, y nos despediremos con la sección de El Silo. La actualidad de agosto viene marcada lamentablemente por los incendios forestales, con estimaciones que apuntan a unas 300.000 hectáreas afectadas en diversos puntos del país, especialmente en las comunidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura. A la peor de las consecuencias, la muerte de varias personas se suma a la desaparición de patrimonio natural o inmuebles y también daños en la agricultura y la ganadería. Desde el sector primario se piden medidas que ayuden a paliar las pérdidas y también preventivas para tratar de evitar que la situación se repita. Escuchamos al secretario general de UPA, Cristóbal Cano, y al presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo. Marcar los pasos que habrá que dar después y que van a pasar irremediablemente por la puesta en marcha de una batería de medidas urgentes por parte de las administraciones para reactivar el sector. Deben de pasar por ayuda directa a agricultores y ganaderos, facilitar alimentación y bebida al ganado o flexibilizar al máximo medidas para que la ganadería vuelva al territorio y contribuya a la regeneración del espacio que está siendo pasto de las llamas y que está siendo degradado y que hay que recuperar cuanto antes. En ese sentido, celebramos de una forma positiva el anuncio hecho por parte del presidente del Gobierno de la puesta en marcha de un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática. La agricultura y ganadería familiar tiene que ser protagonista de ese pacto de Estado y tiene que estar presente en las mesas de debate, de diálogo que emanen de ese pacto de Estado. Todas las ayudas que sean necesarias para que todos los afectados por estos fuegos en todo el territorio de Castilla y León no tengan ninguna pérdida económica y además lucro cesante para compensar esas pérdidas en los años venideros. ¿Qué es lo urgente? Pues la alimentación, el agua para nuestra cabaña ganadera, mejorar, paliar las deficiencias, arreglar todo tipo de infraestructuras. Y una vez analizado todas las pérdidas, como digo, todas las ayudas directas que sean necesarias para todos los afectados. Pérdida de explotaciones agrícolas y ganaderas y pastos, daños en encerramiento y otra infraestructura y maquinaria son algunos de los efectos del fuego. A ellos se une la muerte de animales para la que los colectivos animalistas y veterinarios piden protocolos de rescate en situaciones de emergencia como los incendios. Desde Salvando Peludos, Fernando Sánchez lo expone. No existen protocolos oficiales. Sin embargo, lo que sí existe es la obligatoriedad por la Ley 7/23 de que las comunidades autónomas desarrollen y propongan estos protocolos. Tiene que tener soluciones a una medida de emergencias. Esto es autorizaciones y designaciones de personas autorizadas para acceder y poner a salvo los animales, sean de la propiedad que sean. Una red de comunicación que permita tener los teléfonos de los propietarios de fincas para ponerles en previo aviso y hacerles partícipes de que tienen allí a sus animales y que van a ser evacuados. Tiene que tener redes de transporte, camiones, voluntarios, ubicaciones donde trasladar a esos animales. No es tan complejo, pero hay un entramado de recursos que tienen que estar coordinados para ponerse a disposición de esta emergencia. Las distintas administraciones han adelantado que pondrán en marcha medidas y el Gobierno de España ya ha aprobado la declaración de zonas afectadas por emergencia ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años. En todo caso, sigue habiendo incendios activos y habrá que esperar a cuantificar los daños, aunque ya se estima que serán elevados.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, garantiza el apoyo estatal en la recuperación. Lo que permite es que todos los departamentos competentes empiecen a dictar las órdenes y las resoluciones oportunas. Esto, por así decirlo, es el título que habilita para que en esas zonas territoriales donde se ha sufrido la emergencia y se ha dictado este acuerdo, pues los ministerios. La propia Ley de Protección Civil, en el artículo 24, establece qué tipo de medidas pueden adoptarse. Las que me hace referencia a las medidas fiscales que corresponden al Ministerio de Hacienda, pues la ministra de Hacienda, con todos los datos que vaya obteniendo, donde los perjudicados los presenten ante las subdelegaciones y delegaciones de gobierno, dictará las resoluciones oportunas en materia de beneficios fiscales, imaginémonos impuestos de actividades económicas, etcétera. Igual que bonificaciones de seguridad social, podrá dictar también medidas en materia de seguridad social el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, o como medidas laborales el Ministerio de Trabajo en ese sentido. También el Ministerio de Agricultura, teniendo en consideración los daños sufridos y que razonablemente se van a concretar próximamente, vuelvo a decir que la emergencia no ha concluido, también podrá dictar determinadas resoluciones. En agosto, y tras meses de incertidumbre, se ha cerrado el acuerdo formal entre la Unión Europea y Estados Unidos para un arancel general del 15% a las exportaciones europeas. Numerosos sectores se verán afectados, entre ellos el agroalimentario, aunque está por ver en qué medida, ya que también se condiciona la rebaja de los aranceles del 27,5% que tiene el automóvil a un acceso preferente de productos agrícolas y alimentarios estadounidenses a Europa. El sector lamenta que vuelva a ser moneda de cambio, pide a la Comisión que siga negociando para rectificar el acuerdo y solicita también ayudas que palíen las pérdidas, tanto europeas como a nivel de Estado. José María Castilla es director de la oficina de Asaja en Bruselas. La agricultura, una vez más, vuelve a ser moneda de cambio, ya sean por cuestiones de defensa, por cuestiones comerciales o por cuestiones geopolíticas. Y nosotros, pues bueno, exigimos a la Comisión Europea que siga en ese camino de negociación para dejar fuera cuantos más productos agroalimentarios mejor. Luego, además, hay una serie también de normas que nos sorprenden muchísimo que la Comisión Europea haya accedido a rebajar. Son componentes medioambientales. Nosotros vamos a exigir unas compensaciones económicas ya para los sectores que se vean más perjudicados, como puede ser aceite, vino, frutas y hortalizas y demás sectores que estén afectados, pues vamos a pedir que por lo menos el gobierno compense las pérdidas que vamos a sufrir inmediatamente. También en agosto se desarrolla una de las campañas agrícolas más destacadas en España, la vendimia. En diversos puntos del país, como el Marco de Jerez, Castilla-La Mancha o La Rioja, ha comenzado la recolección de la uva, aunque con previsiones desiguales. El presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, César Saldaña, nos habla sobre la marcha de la cosecha. Nos estamos encontrando con una uva con un grado alto, una uva sana, pero una uva que está muy falta de caldo, que pesa poco y que por tanto, bueno, pues va a producir sensiblemente menos mosto del que inicialmente teníamos previsto. Como digo, falta todavía una buena parte de la vendimia por concluir, pero bueno, como digo, todo parece indicar que esa previsión inicial del 30% de caída con respecto al año pasado se va a superar ampliamente y bueno, pues ya veremos si es un 40 o incluso pudiera ser que fuera algo más. En algunas zonas, además, la campaña se afronta con falta de temporeros. Es el caso de La Rioja, como comenta el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de esta comunidad, Alfredo Sánchez. Mucha gente nos tenemos que juntar para poder acceder a cuadrillas igual mayores, porque igual para cuadrillas pequeñas pues es complicado el encontrar gente. O sea, la gente que siempre venía, pues cada vez vienen menos. Y claro, los trabajos en el campo, y más ahora en la vendimia, que tiene que ser en 10 días o en 15 días, pues los trabajos apremian. Los sindicatos, no obstante, ponen el acento en las condiciones laborales que se ofrecen. Desde comisiones obreras señalan la vendimia francesa como modelo de flujo migratorio laboral a desarrollar en España y destacan que unos 14.500 vendimiadores se van a desplazar al país vecino. Algo que a su juicio desmonta los mantras de falta de mano de obra y de que los trabajadores autóctonos no quieren trabajar. El responsable estatal del sector agroalimentario de Comisiones Obreras e Industria, José Fuentes, habla sobre las condiciones en Francia. Para esos trabajadores y trabajadoras que van a Francia, supone un hito en su carrera laboral todos los años. Ellos saben que todos los años van a ir a Francia
van a tener unos ingresos que nosotros calculamos que en función de cómo está el salario mínimo interprofesional este año y las horas que trabajan, van a oscilar por persona entre los 1.900 a 2.300 euros en 15 o 20 días que trabajen aproximadamente. Tenemos algunos cambios que se están produciendo producto del cambio climático, y es que se adelantan las vendimias por la maduración de la uva, igual que está sucediendo aquí en las vendimias en nuestro país. Pues en Francia nosotros calculamos que a final de mes van a empezar ya a salir los primeros vendimiadores. Sobre otro producto, la miel, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los datos de producción en España durante la campaña de 2024. Alcanzó más de 33.100 toneladas, lo que supone un aumento del 20% respecto a 2023, cuando hubo una cosecha de mínimos por la intensa sequía. Desde el sector, que recuerda que las campañas no se desarrollan en años naturales, sino que las primeras mieles se recolectan en otoño y se cierran en agosto, se pone el foco en la actual, que no va a ser buena. Lo cuenta Antonio Vázquez, responsable de apicultura en COAG Andalucía. Este año hay una producción que no llegará ni al 40% de una producción de un año normal. La primavera fue muy lluviosa, entonces tanto pescado mucho como poco. Se tiró media primavera lloviendo, con lo que las abejas no podían salir a recolectar mieles. Las floraciones de verano, aunque había llovido mucho, pero han venido unas olas de calor muy fuertes que han quemado las flores y no han producido néctar. Por regla general, tanto de norte a sur, de este a oeste, la campaña está siendo muy, muy mala. Acabamos la sección de noticias hablando del desperdicio alimentario, que el año pasado se logró reducir en España en un 4,4%, hasta 1.125 millones de kilos. De este modo se evitó que 51 millones de kilos o de litros acabaran en la basura. Además, la bajada acumulada desde 2020 es de casi un 20%. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valora esta tendencia, pero señala la necesidad de seguir mejorando. Desperdiciamos en nuestros hogares aproximadamente unos 3,7 kilos o litros por cada 100 que adquirimos para consumo. Es la cifra más baja desde la que tenemos referencia de la serie estadística desde el año 2016. Es un poco inferior a la del año pasado y, por tanto, estamos en la buena vía. Pero hay que mejorar, y mejorar significa conservar mejor los alimentos, ser capaces de situarlos en la nevera, pues de forma que aquellos que tengan una fecha de caducidad o de consumo preferente más próximo estén más a la vista y, por tanto, en definitiva, reducir este desperdicio alimentario, que creo que es un elemento muy importante desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista ético y moral. Nos metemos ya de lleno en la entrevista. En esta ocasión vamos a conversar con el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Juan Valero de Palma. Con una amplia trayectoria ligada al regadío, este abogado especializado en derecho de agua asumió la presidencia de FENACORE a mediados de 2023, en un escenario crítico por la sequía severa que afortunadamente se ha superado. No obstante, se mantienen dificultades en algunos territorios. Ha cambiado el ciclo a partir de las lluvias de octubre del año pasado, los meses de octubre, los meses de enero, de marzo, hemos tenido un otoño, una primavera lluviosa, y ha cambiado el mapa, ¿no?, de España. Si las sequías y la escasez la pintáramos en rojo y pintáramos en azul, estos últimos 4 años había muchas zonas en rojo y ahora pues estaríamos casi todos en azul. Pero como siempre, sigue habiendo zonas con problemas. La cabecera del Guadiana, tenemos problemas también en la zona de la Marina Baja, esto está dentro del ámbito de la Confederación del Júcar. Por supuesto, pues en Almería, ¿no? En Almería hay muchísimos problemas porque no van a recibir recursos del Negratín a la Almanzora. La cabecera del Guadalquivir y las Vegas de Granada también tienen problemas. Estamos muchísimo mejor, pero sigue habiendo zonas concretas en España donde seguimos teniendo muchos problemas de cantidad y de seguridad para el agua. Tras este primer acercamiento a la actualidad, nos ofrece algunos datos para entender la realidad del regadío español. En España tenemos un
son poco más de 3.700.000 hectáreas. Esto viene a ser aproximadamente el 15% de la superficie total del área cultivable que hay en España, sin contabilizar los pastos. Con ese 15% de la superficie cultivable, en estos 3.700.000 hectáreas, se viene a producir unos 2/3 de la producción agrícola a nivel nacional, con lo cual eso lo que demuestra es la necesidad que tenemos en España de regar, porque sin riego en muchísimas partes de España pues no habría posibilidad de cultivar, se cultivarían solo espartos o matorrales, ¿no? Y con riego pues se incrementa muchísimo la productividad y sobre todo se garantizan las cosechas y se garantizan las producciones, algo que es fundamental en un mundo globalizado, porque a la hora de vender lo que es necesario es que en los grandes mercados globales tengas seguridad en el suministro, porque si fallas un año porque has tenido sequía, enseguida vienen competidores a cubrir ese hueco, ¿no? Y eso lo permite sin duda el regadío. También tiene otra cosa fundamental y es que permite adaptar las producciones al mercado, porque el secano tiene mucho más de monocultivo. El secano no da todas las oportunidades de cambiar cultivos. Valero de Palma explica que el uso del agua para la agricultura supone el 80% de la demanda de consumo en nuestro país, pero también matiza. En España, el 80% de la demanda del agua es el regadío, pero por desgracia no somos el 80% del uso del agua, porque como hay muchos regadíos infradotados que no consiguen llegar a las dotaciones necesarias, muchas restricciones. Cuando vienen sequías, los regadíos somos los que sufrimos las restricciones. Muchas zonas donde son regadíos expectantes, pero que están a la espera de que llegue agua. Bueno, pues el uso del agua en España viene a ser de un 70% aproximadamente. Y en los años en que hay sequías, este uso del agua baja a lo mejor al 60%, al 50%, según los sistemas de explotación. Hay que decir una cosa, porque a veces se acusa o se levanta la mano diciendo que hay demasiados regadíos en España. Bueno, yo creo que es importante decir que en el mundo el 70% de la demanda es demanda agraria y es demanda de regadíos. Es decir, en España estamos en la media del mundo y si consideramos que somos un país mediterráneo, que por nuestra geografía es un país seco, se debería regar mucho más y sin embargo estamos en la media. Explica, además, de dónde procede este recurso fundamental. Se sigue regando mayoritariamente con aguas superficiales de los ríos. Aunque tenemos unos ríos con muchísima irregularidad, yo siempre cuento que en Europa llueve de manera regular y aprovechan el 40% de la lluvia para atender sus demandas, ¿no? En España, con la irregularidad que se produce en las lluvias en el tiempo y en el espacio, pues solo podemos aprovechar de manera natural un 9% del agua, ¿no? Pero seguimos utilizando fundamentalmente las aguas superficiales que salen de los embalses, de los azudes de los ríos y de los cauces que derivan el agua para suministrar. Ese es el uso mayoritario, que ahí estaríamos hablando de en torno al 70% de los regadíos. Luego hay un 20-25% de regadíos con aguas subterráneas, con unos pozos que se han ido extendiendo pues desde mediados del siglo pasado y que, bueno, pues que son regadíos con mucha iniciativa privada y con una inversión muy importante. Y luego cada vez más se están incorporando recursos no convencionales. El tema de la reutilización con aguas regeneradas está extendiéndose cada vez más y también hay una parte de regadíos en España que utiliza agua desalada de desaladoras, que un agua subterránea salinizada le quitan contenido en sales y también de agua del mar. El presidente de FENACORE alude también a la irregularidad de precipitaciones y a la orografía como elementos que condicionan la realidad hidrológica de España y que, por tanto, deben guiar la actuación en materia hidráulica. Esa irregularidad de las lluvias, fíjate, os voy a dar un dato más.
Los ríos europeos, el coeficiente que tienen entre el mayor estiaje, los meses de verano de mayor reducción de caudal con la mayor sequía y el caudal mayor que circula por los ríos cuando viene una inundación es de 1 a 200. En España, dada nuestra irregularidad, nuestra geografía, un país tan montañoso, donde llueven las montañas y cae el agua rápidamente, bueno, pues es de 1 a 5.000. Y en las ramblas mediterráneas, como la rambla esta del Pollo que generó la terrible Dana, pues es de 1 a 10.000. Esa es la realidad hidrológica de España. Ante esa realidad hidrológica, la respuesta que hemos hecho históricamente ha sido construir embalses. Y para llegar a ese 40% de aprovechamiento de los recursos de manera natural que tienen en Europa, nosotros hemos tenido que hacer 1.300 embalses. De ahí que defienda que las obras hidráulicas como embalses, trasvases o presas son imprescindibles. El que diga que está en contra de los embalses, a continuación tiene que explicar por qué va a dejar el 80% del agua de suministro del abastecimiento en España sin agua. El que esté en contra de los embalses tiene que saber que el 80% del agua que sale por los grifos viene de un embalse y que el 80% del agua que atiende nuestros regadíos y todas las demandas de usos del agua viene de los embalses. Con lo cual, nadie puede estar en contra de los embalses ni nadie puede estar incluso en contra de los trasvases, porque hay 29 trasvases funcionando en España que si se hacen respetando la prioridad de la cuenca cedente, sin perjudicar a nadie, atendiendo todas las necesidades de la cuenca cedente con carácter prioritario, los trasvases están resolviendo el problema del abastecimiento de Bilbao, el problema del abastecimiento de Tarragona, etcétera, etcétera, etcétera. Son imprescindibles en España las obras hidráulicas. Apunta, sin embargo, que en el último cuarto del siglo se ha descuidado este tipo de actuaciones, que además contribuyen a proteger vidas y bienes. Hemos hecho en los últimos 25 años autovías que prácticamente unen todas las provincias de España, hemos hecho ferrocarriles, trenes de alta velocidad, grandes aeropuertos, puertos, pues se han descuidado y se han dejado de priorizar las obras hidráulicas, cuando las obras hidráulicas no solo garantizan que se haga agua por el grifo, sino que también salvan vidas y aseguran los bienes, ¿no? Es una gran inversión construir embalses, porque los embalses salvan vidas y ahorran mucho más dinero de lo que cuestan. Los embalses de laminación que laminan esas avenidas, además de salvar vidas, ahorran miles de millones de gastos. En este sentido, desde FENACORES se urge a la construcción de una treintena de nuevos embalses. Son los que se establecieron en los planes hidrológicos aprobados por el Gobierno hace más de 2 años. ¿Qué embalses hay que hacer? Los embalses que se diga en los planes hidrológicos. Cuando pedimos embalses no lo pedimos de una manera irreflexiva o alocada o porque sí. Hay que hacer los embalses que hayan pasado un análisis económico, social, ambiental e hidrológico, de que en ese punto y en ese sitio hay recursos para embalsar el agua. Y en el último ciclo de planificación, los que se aprobó todos los planes hidrológicos por un decreto del Gobierno en enero del año 2023, se dijo que había que hacer 29 embalses. Si nos hemos pasado 6 años estudiando qué tenemos que hacer y el último plan aprobado hacer 29 embalses, hagámoslos, porque en ese plan los regantes nos vimos defraudados porque antes había 109 embalses que hacer en los planes hidrológicos del segundo ciclo y quitaron 80. Con el compromiso del Ministerio de Transición Ecológica de que quitaban 80 porque no se ejecutaban en ningún plan, porque no había presupuestos, pero los 29 que dejaban se iban a ejecutar. Y nosotros lo que pedimos al Ministerio y al Gobierno es que cumplan. Se trata de obras públicas fundamentales que a su juicio deberían depender de la cartera de fomento u obras públicas. Las confederaciones hidrográficas y los organismos de cuenca y todo lo que es la planificación hidrológica en las cuencas de varias comunidades autónomas, pues dependen del Ministerio de Transición Ecológica. Y nosotros como comunidades de regantes estamos adscritos a las confederaciones hidrográficas, a los organismos de cuenca y al Ministerio de Transición. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura
ha tenido el acierto de mantener toda su política de modernización de regadíos con la SEIASA, y luego encima están todas las comunidades autónomas que son las que tienen competencia en los usos y en las demandas del agua, fundamentalmente en la agricultura, con lo cual es verdad que hay muchos cruces de competencias. Lo que sí que hemos pedido desde FENACORE es que la competencia del agua esté de alguna manera en el Ministerio Inversor, que en estos momentos es el Ministerio de Transportes, que en otras ocasiones se ha llamado Ministerio de Fomento, Ministerio de Obras Públicas, porque es el ministerio que hace las inversiones en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, y que siempre hacía también las inversiones en obras hidráulicas. Y desde hace ya casi 30 años se pasaron las competencias del agua al Ministerio de Medio Ambiente, y ha habido un parón en inversiones de obras hidráulicas muy importante. Por eso entendemos que haya un ministerio inversor acostumbrado a hacer obras públicas, y las obras hidráulicas son obras públicas fundamentales, y por eso queremos que sea este ministerio el que tenga las competencias del agua para reanudar ese ritmo de inversiones. Valero de Palma no olvida tampoco otras actuaciones que se están implementando por parte de administraciones y regantes para avanzar en la eficiencia del riego. Y ello después de las que han permitido reducir el consumo en las últimas 2 décadas. Los regadíos en España hemos disminuido el consumo en los últimos 25 años. O sea, si hay una sequía en España, no será por los regadíos que hay en España. Consumen menos agua que hace 25 años, porque han reducido, han mejorado el consumo de agua y han incrementado su eficiencia y han generado unos ahorros de agua espectaculares. De 5.000 millones de metros cúbicos de agua todos los años se consumían en regadío, que ahora no se consumen. Es decir, todo el agua que beben todas las ciudades de España la han ahorrado los regadíos gracias a su proceso de modernización. En los últimos 25 años se han modernizado las infraestructuras. Tenemos ya prácticamente un 60% del regadío por riego por goteo, que es el riego más eficiente que hay. Tenemos un 23% de riego por aspersión. Es decir, casi el 85% del regadío en España está modernizado. Un camino, el de la modernización y eficiencia, que continúa y en el que los regantes tienen ahora una importante herramienta, el PERTE de digitalización del ciclo del agua. El PERTE es un proceso muy importante que hemos negociado con el Ministerio y que estamos muy satisfechos de que se pueda mejorar la incorporación de nuevas tecnologías. Los regadíos en España son los regadíos modelo, son los regadíos más modernizados de Europa, prácticamente los más modernizados del mundo. Y además ahora con el PERTE y con todo el proceso que hay, se va a extender ese modelo de regadío que está controlado con ordenadores, con el móvil, con sistemas que permiten esa digitalización y ese control absoluto. No se puede gestionar bien si no mides bien y si no tienes toda la información necesaria para tomar decisiones. Y el PERTE del regadío va a permitir tener todos los datos encima de la mesa en un ordenador para tomar las decisiones más adecuadas para hacer el uso mejor del agua. Y se va a mejorar, por lo tanto, la rentabilidad por metro cúbico de agua y se va a asegurar, digamos, el agua del futuro, porque es un agua que vamos a dejar en el sistema y en los embalses gracias a hacer un mejor uso. Pese a todo, el agua es un recurso finito cuya distribución no está exenta de debate entre los propios regantes, algunos de los cuales plantean que se tenga en cuenta, por ejemplo, el impacto social, económico y medioambiental de los cultivos a la hora de repartirla. Valero de Palma aboga por información y transparencia para establecer los criterios. Son muchas los puntos de vista y las perspectivas que hay a la hora de repartir el agua. ¿Qué criterios tienen que establecerse para repartir el agua? Todo eso se estudia en unos planes de sequía, que también se somete a información pública y que son criterios diferentes en cada cuenca y en cada sistema de explotación. Y hay argumentos para todo. En unos casos se prioriza el arbolado porque es la inversión de muchos años, en otros casos se priorizan los regadíos a lo mejor por su antigüedad, porque tienen unos derechos que hay que respetar y los usos que han venido con posterioridad tienen que aplicarse sin perjuicio de tercero.
cada sistema de explotación, cada plan de sequía tiene que fijar estos criterios después de un proceso de información pública y de participación de todos los usuarios y de todos los actores. Y desde luego eso se tiene que hacer con transparencia, poniendo encima de la mesa toda la información de cuáles son los derechos, cuáles son las prioridades, cuáles son las rentabilidades, cuál es el uso por metro cúbico, cuáles son las dotaciones, etcétera, etcétera. Los usos y gestión del agua están tomando también protagonismo en el marco de la UE, como refleja la Estrategia Europea de Resiliencia del Agua, que ha aprobado recientemente la Comisión. Este documento, para Valero de Palma, puede ser una buena hoja de ruta, pero echa de menos fondos para materializar las medidas. Es importante que Europa por primera vez hable de seguridad hídrica y hable de problemas de cantidad de agua. El centro y el norte de Europa tienen en estos momentos una sequía muy grave. Ya empiezan a ser conscientes de que el agua y la cantidad de agua y la seguridad del agua es importante. Ya no importa solo la calidad, que también, por supuesto, sino también la cantidad. A ese reto intenta responder la Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica y nosotros eso como usuarios del agua lo vemos con buenos ojos. ¿Qué es lo que no nos gusta de la estrategia? Que es un plan, que es un estudio de lo que hay que hacer en Europa para ser más resilientes ante las sequías y ante las inundaciones, pero no tiene presupuesto. Cuando uno tiene que tomar decisiones políticas y tiene un presupuesto limitado, no tiene más remedio que priorizar. Y si Europa quiere priorizar la resiliencia hídrica, tendrá que dotarla de los presupuestos necesarios, porque todas estas actuaciones que se fomentan desde Europa tienen también muchos costes y esos costes pues tiene que incentivarlos de alguna manera la Unión Europea. En todo caso, y siendo consciente de los retos que supone la gestión del agua, nuestro invitado se despide con una reivindicación del regadío como actividad imprescindible para la agricultura y para la soberanía alimentaria del futuro. Los datos lo que demuestran es que la agricultura y el campo y el desarrollo rural depende del agua y depende de los regadíos en España, que la agricultura en el futuro será de regadío o no será, como dicen los grandes expertos en la cuestión, porque es imprescindible el agua para asegurar producciones. Y lo que tenemos la obligación, los regantes y los responsables del agua y del regadío en España, es de hacer las cosas bien como las estamos haciendo. Tenemos que ser muy eficientes y muy sostenibles en el uso del agua, en el uso de la energía y en el uso de los fertilizantes. Y si hacemos las cosas bien como las estamos haciendo, pues yo creo que podremos trasladar a la opinión pública y al mundo urbano lo necesarios y lo importantes que son los regadíos para garantizar la alimentación, tener seguridad alimentaria en un mundo con tantas incertidumbres y con tantas crisis, y que sepan que vamos a seguir trabajando para que todas las mañanas se levanten, puedan comer todos los días. El Silo. Abrimos por último nuestra sección de El Silo, un espacio en el que tiene cabida desde anécdotas y refranes a tradiciones y curiosidades varias sobre una actividad que modela también la cultura y modos de vida en España. En este episodio descubrimos la zaca del corcho, una actividad tradicional que se realiza principalmente entre mayo y agosto, cuando los alcornoques están en su fase de mayor crecimiento. España es uno de los principales países productores mundiales, con grandes extensiones de alcornocales en Andalucía, Extremadura y Cataluña. El corcho se usa principalmente para la fabricación de tapones para vino, pero también tiene aplicaciones en construcción, decoración, artesanía y otros sectores. Así nos lo cuenta María José Arias, ingeniera de montes y directora del Plan de Cala de la Junta de Andalucía. El corcho es un producto natural que se extrae de los alcornoques y se usa, su principal uso es para tapón de botellas de vino como tapamiento y también en aislamiento, en decoración. Tiene distintos usos porque tiene unas cualidades muy, muy interesantes. Lo que es la extracción del corcho se realiza en los meses de verano, principalmente junio, julio y principios de agosto, que es cuando realmente el corcho, que es la corteza del alcornoque que lo protege de la sequía y de los incendios,
se puede desprender sin dañar el árbol. Esta labor de extracción se repite normalmente con una periodicidad entre 9 y 12 años para que crezca y tenga suficiente grosor. Las tareas del descorche se realizan principalmente de forma manual, con lo que es el rajado se realiza con un hacha, y para la extracción y el desprendimiento del árbol se hace el ahuecado con otras herramientas variadas. Esta tarea requiere una pericia que se obtiene principalmente de la experiencia de realizar distintas campañas. Estos trabajos en general han ido evolucionando y se han profesionalizado, pero se trata de un trabajo físicamente duro, con el fin de permitir que se incorporen nuevos corcheros, los popularmente conocidos como novicios. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha las escuelas de corcho o de corcheros en los montes públicos de Alcornocal. Los montes de Alcornocal, que son propiedad de la Junta de Andalucía y que se gestionan de una forma activa e integral mediante los planes de gestión integral, se ha puesto en marcha una nueva fórmula que llamamos las escuelas de corcho, en las cuales se reserva una zona para el descorche donde un grupo de jóvenes sin experiencia ni cualificación previa llevan a cabo un descorche en condiciones reales de campo para facilitarles el acceso a esa experiencia, ¿no? Van acompañados por un maestro corchero que les va formando y va guiando pues el reconocimiento del estado del árbol, cómo se replantea el descorche en cada pie, el trazado más adecuado de las panas, la limpieza del cuello, la extracción de las zapatas, en fin, todas las tareas, recogida de las panas, incluso lo que es una pequeña clasificación, lo que llamamos el refugado, y unas nociones sobre también para qué se puede usar ese corcho en función del tipo de corcho. En las escuelas que se desarrollan desde hace 6 años se han formado unos 160 jóvenes, a los que se le abre un futuro laboral, al tiempo que se contribuye al arraigo de la población al territorio. Participan jóvenes que son del territorio y conocen este sector a través de las escuelas y de sus familias, y esto contribuye al arraigo de la población y al desarrollo económico de los pueblos, a la vez que se conservan los alcornocales, que es un ecosistema de gran valor. Así que, bueno, cuando se forman estos jóvenes, se contribuye a evitar la despoblación rural y a mantener vivas las masas de Alcornocal. Y también cuando descorchamos una botella de vino, pues contribuimos a todos estos valores cuando están tapadas con corcho natural. La buena acogida a esta iniciativa ha hecho que desde Andalucía se esté asesorando a otras comunidades como Extremadura o Cataluña para que pongan en marcha sus propias escuelas de corcheros. De esta forma cerramos este capítulo de EPE Agro. Se lo ha contado Alarilla Ruiz. Y también Alicia Sánchez, con el apoyo de Jorge Marín de EOVE Productora. Hasta el próximo episodio. Puedes consultar toda la información sobre estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu aplicación preferida en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.